Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana, como siempre a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y a través de las pantallas de Lagos TV. Y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Carlos Aranda. Bienvenido a la entrevista de la semana. Muchas gracias, Marcelo, por tu invitación. No, gracias por estar acá, por compartir con la gente, con los auditores, con los telespectadores. Y tenemos varias preguntas, sobre todo ahí de un laboratorio de microscopía avanzada, ya el nombre llama la atención, ¿ah? Pero primero que todo quería saber de dónde eres, Carlos, y esa pregunta tan relevante para nosotros, porque es muy relevante para la gente, ¿cómo surge este camino de la investigación? Mira, llegué a este mundo, digamos, con conciencia de dónde estaba, porque igual me moví alguna vez en la ciudad de Santiago, los suburbios de Santiago, la zona sur, ahora Comuna del Bosque, antes, en aquella época, San Bernardo, cuando corrían esos canales de agua por las calles, estaba rodeado de algunas áreas verdes, así de medias parcelas, un poco de esa época. De ahí vengo, de San Bernardo. De ese mercado. Ya. ¿Y cuándo surge esta inquietud por la investigación, por ser científico? Bueno, fue un afán que se descubre temprano. O sea, en mi casa tuve la suerte de tener acceso a una colección, una enciclopedia que mi padre compró con mucho esfuerzo. Nosotros éramos en esa época 5 hermanos, yo era el cuarto de 5. Y empecé curiosamente a mirar. Y bueno, en la escuela básica, en una escuela pública cercana a los suburbios donde yo vivía, tuve la suerte de estar a cargo de esos profesores antiguos. Y le hago honor a él, no necesito nombrarlo, esos profesores antiguos que descubrieron que tenía motivaciones más allá y me empezó a impulsar, a impulsar. Y sin querer, la biología estaba a mano, me gustó, y empecé yo a ser autodidacta en biología cuando estaba en la básica, digamos, partiendo desde cuarto básico hasta que terminé la básica, y después la media seguí con eso, con el bichito de la ciencia. Y la de profesión es biólogo, Soy bioquímico, bioquímico. bioquímico de formación. Ya. ¿Y el doctorado en qué es? Soy doctor, a ver, me fui a Concepción a estudiar, un poco buscando espacios más amplios, desde Santiago, ya como te comenté, Mm. familia de clase media, buscaba más espacio para desenvolverme. Y bueno, había una opción de una beca interesante, la matrícula de honor le llamaban, donde tú postulabas en primera preferencia en la Universidad de Concepción, con algunas condiciones, te daban todas las facilidades. Y me fui a Concepción a estudiar y estos sistemas computacionales de aquella época, la primera vez que se hacían, tengo entendido, con estas matrices de puntos, tú colocabas tus notas, tus intereses, y bioquímica, primera opción. Ahí averigüé lo que era bioquímica en la Universidad de Concepción. Ok. ¿Y doctor en qué? Soy doctor, terminé de estudiar bioquímica y después quise optar por desde lo reduccionista salir un poco a lo holístico. Y en esa época, la Cumbre de Río, hubo muchos temas que impactaban a los jóvenes que teníamos motivación científica, los temas ambientales. Mm. Ingresé al doctorado de Ciencias Ambientales del EULA en la Universidad de Concepción y soy doctor en Ciencias Ambientales de ahí. Pero doctor en Ciencias Ambientales con mucho tema de biología molecular, bioquímica, biomoléculas, porque una vez con ese doctorado yo me muevo o me gusta moverme. Algunos me dicen que soy reduccionista, pero me muevo desde las moléculas hasta los ecosistemas, un poco. Es todo un mundo Y fascinante mi ahí. mundo es la microbiología, los microorganismos. Ya, y antes de ahondar en lo que son las investigaciones, el vínculo con la Universidad de los Lagos, ¿cuándo surge? ¿Cuándo nace? Nace el año 2005. Fue una época en que había terminado un primer postdoctorado en la Universidad de Talca, en Química y Productos Naturales. Y el 2005 me moví mucho buscando opciones para, Mm. ya con el doctorado en mano, con un postdoctorado, buscando insertarme. Y entre una de las opciones tuve la oportunidad de conocer al profesor Alejandro Bushman del Centro IMAR. Y él, después de una conversación de algunos temas, algunas motivaciones de investigación, él me acogió y me trajo a esta institución a través de un programa de doctorado de la Fundación Andes. Así que ese fue mi inicio ahí, ¿Y en qué año fue eso? el año 2005. 2005. Sí, sí. Mira qué bien, ¿eh?
Y ya entrando un poquito más de lleno, ¿y cuáles son las líneas de investigación? ¿Y en qué trabajas acá? Porque sabemos que hay un laboratorio, y ya lo mencionábamos, la microscopía, vino la Ceremi de Ciencias O sea, sí. en la inauguración. Contemos de aquello. Bueno, la motivación en la ciencia siempre la he tenido arraigada como te mencionaba, mucha bioquímica, muchas biomoléculas, mucha vida, muchas células, pero también lo holístico. Entonces me muevo harto en ese contexto y me siento muy cómodo haciendo investigaciones de temas de el área de microbiología de recursos naturales y medio ambiente. Entonces me muevo harto en un poco de ecología microbiana, respuestas de ciertos ambientes a los impactos antropogénicos, una palabra muy usada en el doctorado, y desde ahí también hacia lo ambiental. Y también jugando mucho con biomoléculas, con productos biotecnológicos para hacer soluciones. O sea, siempre moviéndome principalmente en el área de la ciencia aplicada, tanto para biotecnología como para esta triada súper importante entre universidad, empresa pública, perdón, universidad, empresa privada y el Estado como gestor de los recursos nacionales. Entonces, en esa triada y biotecnología son mis áreas en que la me muevo. Pues, es muy amplio. Ejemplo, quería que expliquemos el término antropogénico y también cómo esto, para que toda la comunidad, la sociedad, cómo esto llega a impactar a la sociedad. ¿Por qué estas investigaciones nos sirven? Bueno, antropogénico es un término específico que se refiere a todo lo que tiene efecto por la actividad humana. Ya, Por ejemplo, tú puedes tener efectos antropogénicos en un ecosistema específico, en un bioma, efecto antropogénico en algún espacio más pequeño. muy Así bien. se define. Ya. Eh, Perdón, no, ¿me podrías insistir en la segunda? Sí, ¿cómo esto se puede aplicar en Ah, términos que la sociedad lo entiende? Porque, por ejemplo, si vemos lo mismo lo que hace el profesor, el doctor Alejandro Bushman, ya sabemos que sus temas son las algas, y de las algas él nos ha enseñado que hasta se pueden hacer, no sé, pastas de dientes. Entonces, las investigaciones que realiza, ¿cómo impactan? ¿Cómo se aplica eso? bueno, de muchas formas. Primero, recordar que vivimos en un macroecosistema, que las reglas principales, las transformaciones, los procesos, lo que respiramos, los nutrientes que consumimos, dependen de toda la ecología. A nosotros desde pequeños nos enseñan, ok, dependemos del sol, el sol hace crecer plantas, nosotros podemos comer plantas o podemos comer animales. Eso es una parte de la historia. Hay otra parte de la historia, esta historia de nuestra vida, de nuestra interacción con nuestro entorno, que depende de cosas que no se ven a simple vista, cosas que están más allá, mayormente más allá de los humanos y se requieren instrumentos para acceder ahí. Y ese es el mundo microbiano. Y ese mundo microbiano que son organismos, digamos, un poco más simples que las células clásicas, me refiero a bacterias o arqueas, pero son términos específicos, mundo microbiano, y ese mundo es el que hace gran parte de las transformaciones, de los procesos que permiten dar vida a todo nuestro planeta. Nuestro planeta se empezó a transformar por el mundo microbiano. Entonces, la respuesta viene de inmediato. ¿Cómo impacta? Estamos en un tiempo de cambio. Cambios en la parte provocados por nosotros y un tiempo en donde nosotros tenemos que adaptarnos. Todo lo que hacemos y que involucra nuestro hacer, vivir, comer, desarrollarnos, sistemas productivos, todo implica cambios. Y muchos de esos cambios encontramos respuestas en el mundo microbiano. Están ahí afuera. No necesito modificar genes, no necesito manipular la vida, simplemente puedo ser estratega y buscar soluciones. Y ese es un poco el centro del Ok, libro. No sé quedó, si pero logro... no, muy, muy clarita la explicación. Ahora, hay un microscopio ahí en lo que es laboratorio de Mm. microscopía avanzada que hablábamos cuando vino la Seremi de Ciencia. Ese microscopio, ¿por qué es tan importante y qué es lo que puede hacer en términos de su capacidad? Bueno, para entender lo que hace, primero hay que entender un poco qué es un microscopio. O sea, un microscopio es un dispositivo que permite proyectar nuestros sentidos y ver algo más allá de lo que está a nuestra vista. A nuestra vista, claro. Podemos conocer una lupa, pero claro,
sabemos que miramos por un ocular y un sistema con más o menos dos lentes y y podemos enfocar cosas que están más allá. En una gotita de agua podemos ver los estomas de una planta, un microorganismo, podemos ver más cosas. Y los microscopios nos permiten acercarnos a este mundo que antes estaba oculto a nosotros. Así es. Bueno, un microscopio como el que te mencioné depende de la luz. Y por ese principio, ese microscopio como máximo puede amplificar un objeto 1000 veces, más o menos. 1000 veces. 1000 veces. O sea, los mejores microscopios ópticos te permiten amplificar un objeto 1000 veces y mirar algún detalle de su estructura. Un microscopio electrónico no usa luz. Es una máquina un poco más grande, más compleja, que depende de otras cosas. Y en vez de usar luz, usa algo que para nosotros es muy cotidiano, la electricidad. La electricidad depende de movimientos de electrones. Nosotros, la ciencia enseñó a la gente que el átomo no es lo más pequeño. Hay cosas, hay electrones. Bueno, estos microscopios sacan electrones de un filamento y los impulsan con algo que permite impulsar electrones, que son campos magnéticos. Entonces, en vez de usar lentes ópticas que desvían la luz y nos permiten amplificar un objeto a través de lo que vemos por la luz, un microscopio electrónico, usando esta lente magnética, distorsiona los rayos de electrones y nos permite enfocar y ver objetos con mucho más detalle. Es una precisión, pero... Si un microscopio de luz total. amplifica 1000 veces, un microscopio electrónico, como límite físico de las barreras de lo que puede llegar a ver, puede amplificar hasta 1.000.000 de veces. Entonces, si yo estoy mirando, lo invito a visitar la página web del laboratorio, lma.lagos.cl, que significa Laboratorio de Microscopía Avanzada. Ahí tenemos una galería de cosas que hemos y algunas cosas que se han hecho. Entonces uno ve con este tipo de equipo, puede ver ultraestructuras de cosas biológicas. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Como estoy motivado por la microbiología, busqué para la institución algo que pudiese servir y que fuese transversal y terminamos con un microscopio electrónico. Bueno, usted que lo escucha aquí al doctor Carlos Aranda y que lo ve, se nota algo muy importante, que hay un prejuicio generalmente como que los científicos no tenían esta pasión. Aquí se nota la pasión cuando va describiendo esto de la investigación. Y es algo que tiene que tener un científico, ¿cierto? La pasión por lo que hace. Sí, por supuesto, comparto, pero estamos en una universidad. Y la universidad implica universo. Hay miles de opciones de hacer cosas, de hacer ciencia. Algunos seremos más apasionados, como tú lo describes, o algunos quizás no. Hay personas que en pulso se retraen, les cuesta comunicar. Hay universo. O sea, algunas personas sí, otras no. Pero yo creo que es importante para poder transmitir. Claro, porque uno de los objetivos de estas entrevistas, de los programas que emanan de la Dirección de Comunicaciones, es justamente cómo hacer que impactemos con el conocimiento hacia la gran comunidad. Ahora, yo tengo una pregunta dentro de todo lo que estábamos hablando. Demócrito fue quien descubrió el átomo, ¿cierto? Ya. ¿Hasta qué tiempo el átomo era considerado lo más pequeño? Demócrito, más o menos. Sí, más o menos. El relato está... Lo más pequeño ya dejó de ser el átomo cuando Rutherford descubrió que había un electrón. Ah, ok. ¿Ya? Y a partir de ahí ya se dijo, no, el átomo no es lo más indivisible, hay cosas más debajo. Y hay una historia interesante, no me puedo equivocar en los nombres, pero este señor tuvo un discípulo y también él tuvo otro discípulo. Y tenemos ahí el discípulo que descubrió el electrón, discípulo de él, o sea, imagínate cómo se traspieza su conocimiento, fue quien descubrió el protón. Y el discípulo de quien descubrió el protón fue quien describió el neutrón. Entonces, esto ocurrió a comienzos ya entrando a mediados o a comienzos del siglo pasado, y de ahí, digamos, ya la cosa. Y la historia sigue. O sea, estas partículas que son las más indivisibles, hoy día, como yo le explico a mis alumnos, una ciencia un poco que suena casi extraterrestre, la mecánica cuántica,
nos dice que este mundo no es de partículas sólidas como estamos acostumbrados a pensar, sino que son cosas que todavía estamos describiendo, y otra forma de describirlas son como ondas. Y hoy en día un poco se trata de congeniar ambas cosas, y se dice, oh, a lo mejor las partículas son vórtices de energía, y el mundo sigue ahí. Así que esta es una historia que no ha terminado. Y además que la ciencia y los descubrimientos son toda una dinámica. Ujú. Nunca son estáticos. Mira, estamos en el tiempo, nos están avisando. Bueno, podríamos seguir conversando porque este fascinante mundo, ¿cierto?, de la ciencia, y qué importante, como lo explica aquí el doctor Carlos Aranda. Me imagino que usted que lo escuchó, que usted que lo está viendo, ahí comienza, ¿cierto?, ojalá ese joven a buscar estas preguntas, estos porqués que son tan relevantes. Así que gracias por estar en la entrevista de la semana, doctor Carlos Aranda. Gracias a ti, Marcelo, y bueno, fue un agrado poder de compartir este espacio aquí contigo y poder un poco eh, dar a conocer algunos sentires con toda nuestra querida comunidad universitaria. Así es, los grandes temas, como siempre lo mencionamos, a través del 107.5, nos sentimos acá en una clase que viajábamos por la ciencia, ¿cierto? A buscar un libro, ¿por qué no? Para ir verificando todos los términos que nos iba dando el profesor. Los grandes temas, 107.5, y a través de las pantallas de Ulagos TV, la entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao.